Y el país se integra. ¿Cómo están, compañeros? En este momento vamos a escuchar a Santiago Carranco, quien es especialista y PhD en Economía Política Internacional. Vamos a escuchar su análisis acerca de este apagón industrial que señaló el gobierno nacional y que afectará a 7 empresas. Y vamos a conocer en este momento cuál será este impacto tanto económico como político para las empresas quienes tendrán estos apagones desde el 15 de diciembre hasta el 31 de este mes. A ver, hay que entender que algunas de estas empresas pertenecen justamente al sector minero. Esto es bastante interesante, ¿por qué? Porque si por un lado nosotros como país nos hemos planteado justamente crecer la proporción de nuestro PIB minero, pero por otro lado se toman este tipo de decisiones. Esto llama la atención por dos cuestiones. La primera es porque hasta cierto punto, y no creo que solamente este gobierno, sino muchas de las decisiones políticas que se están tomando en estos momentos a todo a nivel obviamente ejecutivo y a todos los niveles locales es pensando netamente en las próximas elecciones y esto no responde en sí a los objetivos específicos del país que como lo dije era crecer nuestro PIB minero hasta el 4%. Y por otra parte es importante también mencionar que no solamente se afecta a una industria directa, sino por ejemplo en la cuestión de la industria minera, tú tienes encadenamientos productivos que tienes 8 trabajos por cada uno de los trabajos mineros. Y estos en sí son los que yo creo que van a resultar más afectados. ¿Qué quiere decir? El tema justamente de el catering que se hace a los lugares, los insumos que se recibe en este tema. Ahora bien, sí es importante entender por qué se hace esto. Uno de los encadenamientos en sí más grandes que necesita la minería es justamente el tema energético. De hecho, esto es lo que nosotros, bueno, en nuestra tesis doctoral empezamos a dar cuenta que mucho de este cambio de la matriz productiva, de tener justamente la construcción de hidroeléctricas en el periodo bueno, en los anteriores gobiernos, fueron justamente para hacer este cambio a la industria minera. Entonces es importante entender que también cuando tenemos estas crisis energéticas, no podríamos solventar estos objetivos. Entonces me imagino que todas estas cuestiones son las que se tomaron en cuenta para tomar este tipo de decisiones. También en cuanto ahorita que mencionas del tema de la minería y cómo afectaría este apagón, la viceministra de Minas anunció que durante, digamos, el cierre de este año decaería un 20% la producción minera aquí en el país. Si ya lo ha anunciado así, con estos apagones, más o menos, ¿cuánto podría incrementarse estas pérdidas? A ver, podríamos hacer un cálculo específico de coger y decir, bueno, este es nuestro PIB nominal, este PIB nominal le sacamos la proporción del el share minero específicamente, más todo lo que se ha reportado de ganancias de las empresas mineras y multiplicarlo por 8, como nos diría la teoría. Pero en verdad yo creo que esto que estamos viviendo en el país, en términos generales, no solamente afecta a la minería. Yo creo que para una empresa que tiene que venir acá a invertir, a hacer prospección, a hacer una serie de cuestiones, cada vez se le hace más difícil entender este país y asumir los riesgos que se tendría. Entonces, por otra parte, lo que hemos visto también es que muchas de estas grandes empresas, las mega mineras, por ejemplo, reciben contratos especiales con una serie de exención de impuestos como para compensar este tipo de cuestiones. Pero de eso no se trata, porque de lo que se trata es de tener reglas justas y obviamente tener los insumos como electricidad, ¿no? Asegurar, esto está en la Constitución, que el presidente tiene que obviamente asegurar el tema energético y los vatios, la cantidad de megavatios al año. Entonces me parece que, como le dije en un inicio, muchas de estas decisiones no se lo están tomando en pro justamente los objetivos planteados del país. ¿Por qué? Porque también hemos vivido una época política con bastantes rupturas, o sea, pasamos de una muerte cruzada, algo que primera vez se vio en todo el mundo. Ya sabemos todo lo que pasó y todas las cuestiones, entonces no hemos logrado plantearnos estos objetivos y se está trabajando específicamente con objetivos cortoplacistas de ver qué pasa en las siguientes elecciones. Pero esto termina generando efectos súper graves, sobre todo en la confianza del país y esto atraería también, o más bien desincentivaría a que la inversión extranjera empiece a llegar al país como se lo quería justamente hace varios gobiernos. ¿Podría ser entonces también que se vea afectada la cadena productiva de estas empresas que van a sufrir los apagones?
Definitivamente, o sea, como le comentaba, las empresas que se ven afectadas son grandes corporaciones que están en todo el mundo, entonces pueden a veces solventar con todo esto, pero muchos de estos encadenamientos productivos que tienen sí son con empresas locales, que muchas veces las grandes clientes, por así decirlo, son estas empresas, entonces aquí es donde yo creo que se vería el impacto real en estos encadenamientos productivos, ¿no es cierto? Que tiene la industria minera y obviamente todas las industrias que salen afectadas con esta decisión. Con esto también se podrían dar tal vez despidos masivos. ¿Cómo se vería afectado el sector laboral dentro de estas empresas? A ver, bueno, creo que siempre hay un cierre, ¿no?, de balances a final del año. Yo creo que este tema no va, o sea, puede afectar, obviamente, pero no va a ser la causa principal de contratación de nuevas personas o, en su defecto, despidos. Creo que en enero todas las empresas y todos los que están involucrados en el tema van a hacer estos análisis. Pero, sinceramente, a partir de unos estudios que realizamos en todo el país, en estos últimos meses, nos dimos cuenta que el problema del país sí es económico. O sea, más allá, el tema securitario es muy importante y está presente, pero realmente el problema es económico. Lo que es preocupante es que en muchas de las propuestas que nosotros estamos viendo no se está tomando como prioridad la cuestión económica. En las cifras que nosotros hemos sacado en una serie de reportes, vemos que la principal preocupación de los ecuatorianos es el tema económico y luego después del tema de seguridad, porque están preocupados en ver cómo llegan a fin de mes. Entonces, bajo esta cuestión hay que entender que tenemos ciclos de recesión. ¿Qué quiere decir esto? Que hay menos consumo, esto menos consumo lo que hace es que haya obviamente menos producción, esta menos producción puede obviamente ocasionar una serie de despidos, pero hay que estar justamente pendiente en que también no se flexibilice hasta cierto punto este tipo de contrataciones, porque al final esto es lo que de una u otra manera protege a los trabajadores en estos tiempos de recesiones, así también como en tiempos de bonanza, pues los empresarios también van a tener en sí su bonanza, ¿no es cierto? Desde la Cámara de Industrias también hubo un pronunciamiento en donde señalaron que no solo deberían ser las 7 empresas las que deberían tener estos apagones, sino que se debería, digamos, distribuir esta carga en todas las empresas que conforman AB1 y AB2. ¿Cómo se vería también esta situación? Se podría dar también el hecho de que si se reparte a nivel, digamos, de todas las empresas, se ocuparía incluso un poco más de ese porcentaje de energía que ocupa. A ver, en efecto, yo creo que estamos en una crisis energética. Ya ahorita no sabemos a quién culpar, si hasta hace 15 años y lo que no se contrató hace 6 meses y todas las cuestiones. Estamos en una crisis energética. El problema es que la campaña empieza el 5 de enero. Y así como en su momento se tomaron decisiones abruptas cuando existía justamente una consulta popular, me parece que esta sigue siendo una de estas decisiones, ¿no es cierto? Como le dije, para mí la primera preocupación del país es lo económico, ahí es donde deberían estar los esfuerzos de los estados. En fin, esto está muy mal, que ya nos hayamos acostumbrado a vivir con apagones programados de 3, 6, 8 horas, pero ahí justamente se juega desde enero el tema de la campaña electoral y en este sentido se está tomando esta decisión en pro de esto y no en pro de las necesidades del país. Entonces, a mí me parece que si al final donde se deberían tomar las decisiones es en pro justamente de estos objetivos macro del país. Uno de estos objetivos macro, como le dije, es llegar al 4% del PIB proporcional de las industrias mineras, que se lo tiene ya hace algún tiempo. Y esto también es como entender para el contexto de que estos se hacen estudios justamente del BID de otros lugares que nos dice que el petróleo se está empezando ya a acabar. Entonces necesitamos como que un sustituto, por así decirlo. Entonces esto es parte justamente de un gran plan de transición justamente que nosotros tenemos. Ahora bien, esto como se ve en este momento hay crisis, hay una serie de cuestiones, pero las decisiones que se están tomando son al parecer en pro de la campaña, más no en pro de estos grandes planes que nosotros, estos grandes objetivos que nosotros nos hemos planteado como país. Justamente usted señalaba el tema político también, digamos, como uno de los factores por los cuales pues se ha dado más largas al tema de la crisis energética. ¿Se podría dar también a entender esta pugna que existe entre el Ejecutivo y el Legislativo, una de las causas por las cuales no se han aprobado varios proyectos o se dan vetos totales del Ejecutivo? A ver, yo creo que si bien es cierto la campaña arranca el 5 de enero, creo que todo este periodo de transición ha sido una campaña.
No solamente echémosle la culpa al Ejecutivo, sino en todos los niveles. O sea, todos quienes asumieron una posición estuvieron ya pensando en cómo reelegirse. Entonces me parece que estos años, y aquí sí voy a la crisis institucional que creo que causó el tema de la muerte cruzada, y lo estamos viviendo ahora, dése cuenta lo que es a partir de una decisión institucional, empezar desde cero, dejar un plan de gobierno a medias, que tener que poner nueva gente en todos los lugares. Entonces, creo que eso también no se está hablando mucho y yo en su momento sí lo dije, esto nos va a traer grandísimas repercusiones. Ahora fue el tema energético, pero podría haber sido cualquier cuestión en sí. No podemos simplemente como país decir, bueno, se van todos a la casa, empezamos desde cero, no es que al otro día se retome el trabajo y de una, ¿no? Se necesitan periodos de conocimiento, de entender lo que está pasando, de ver los problemas, de ver las soluciones, de poner las nuevas ópticas en el país. Entonces, sí, como le digo, yo creo que este periodo en sí ha sido de transición y ahora obviamente se va a intensificar con lo que estamos viendo en este momento. Perfecto, muchísimas gracias, Santiago. Así es, compañeros. En este momento escuchábamos a Santiago Carranco, quien es PhD en Economía Política Internacional y nos acaba de dar un análisis económico y también político acerca de este apagón industrial que anunció el gobierno y que afectará a 7 empresas industriales pertenecientes a AB1 y AB2. Cabe recordar que este apagón, como lo anunció el gobierno, inició desde este 15 de diciembre hasta el 31 de este mes, con algunas afectaciones tanto en el tema económico que afectaría no solo a estas empresas que sufrirán este apagón, sino también a esa cadena productiva de la cual pues ellos también se han suministrado y que también dependen otras microempresas. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.